Jesucristo, roca eterna. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, nos dice la palabra de Dios así. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Los capítulos 18 al 20 de Segundo de Crónicas narran la alianza de Josafat con Acab, la derrota en Ramot de Galaad y la milagrosa victoria de Judá sobre los moabitas y amonitas mediante la oración y la alabanza. La vida nos presenta constantes encrucijadas donde la elección de nuestros aliados y asesores determina gran parte de nuestro destino. A menudo el deseo de buscar soluciones rápidas o de complacer a otros nos lleva a establecer vínculos que no están alineados con nuestros principios fundamentales. Al igual que la imprudencia de la alianza de Josafat con Acab, que lo llevó a enfrentar batallas innecesarias, nuestra existencia nos enseña que la verdadera fortaleza no nace de la unión con cualquier otro camino, sino de la capacidad de discernir con sabiduría espiritual quién y qué influye en nuestras decisiones, priorizando siempre la voluntad de Dios por encima de la conveniencia política o social. El capítulo 18 de Segundo de Crónica es un relato crucial que ilustra los peligros del compromiso espiritual y la importancia de la fidelidad a la palabra de Dios. Amén. La alianza del yugo desigual, versículos del 1 al 3. El capítulo comienza destacando la prosperidad de Josafat, rey de Judá. Sin embargo, esta época de gloria se ve empañada por una alianza imprudente con Acab, rey de Israel. Al emparentarse con la casa de Acab, Jezabel y Atalía, Josafat establece un vínculo político que lo lleva a visitar Samaria. Allí, Acab persuade a Josafat para unirse a él en una campaña militar contra Ramot de Galaad, a lo que Josafat responde con una lealtad poco crítica: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo. Amén. La consulta profética y la verdad despreciada. Versículos del 4 al 27. A pesar de su aceptación inicial, Josafat insiste en consultar la voluntad de Dios. Acab reúne a 400 profetas que, buscando complacer el deseo del rey, prometen una victoria unánime. Josafat, no convencido, pregunta por un profeta de Jehová. Acab admite que odia a Micaías porque siempre le profetizó mal, es decir, la verdad que confronta su pecado. Micaías revela una escena celestial donde Dios permite un espíritu de mentira para engañar a los profetas de Acab, confirmando así que el juicio de Dios está determinado contra el rey de Israel. A pesar de ser golpeado y encarcelado, Micaías se mantiene firme a su mensaje. Amén. La batalla y el juicio divino, versículos 28 al 34. Ignorando las advertencias divinas, ambos reyes parten a la guerra. Acab intenta engañar al destino disfrazándose para la batalla, mientras que Josafat viste sus propias ropas reales. Los sirios, buscando al rey de Israel, inicialmente confunden a Josafat con Acab. Josafat clama a Dios, quien lo ayuda y desvía a sus perseguidores. En un evento aparentemente fortuito, un hombre disparó su arco al azar. La flecha alcanza a Acab a través de sus conjunturas de su armadura, cumpliendo la profecía. Acab muere al ponerse el sol, demostrando que ninguna estrategia humana puede anular el juicio de Dios. Alabado sea Dios. Este capítulo sirve como una advertencia sobre el yugo desigual, según nos escribe Pablo en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Amén. Josafat, aunque fiel, cometió un error grave al asociarse con un rey idólatra, lo que casi le cuesta la vida. La lección central es que la sabiduría de Dios debe prevalecer sobre las conveniencias políticas y que el mensaje de Dios, aunque sea difícil de oír, siempre se cumplirá. Amén. A su nombre gloria. El capítulo 19 de Segunda de Crónicas marca una transición fundamental en el reinado de Josafat. Tras la imprudente alianza con Acab,
el rey no solo recibe corrección, sino que responde con una reforma profunda que establece la integridad espiritual y judicial de su nación. Amén. La reprensión profética, versículos del 1 al 3. Tras regresar a Jerusalén, Josafat es interceptado por el vidente Jehú, hijo de Hananí. El mensaje es directo y confronta la alianza militar con un rey que aborrecía a Jehová. ¿Vas a ayudar al impío y amar a los que odian al Señor? Amén. A pesar de la severidad del reproche, el profeta reconoce las virtudes de Josafat. Se han hallado en ti cosas buenas, amén, destacando que había quitado los ídolos, las imágenes de acera, y dispuesto su corazón para buscar a Dios. Este pasaje enseña que la corrección de Dios es una señal de amor y una oportunidad para la restauración. Amén. El avivamiento espiritual del pueblo, versículo 4. Josafat no se queda en la pasividad tras la reprensión. En lugar de endurecer su corazón, decide retomar el liderazgo espiritual. Viaja personalmente por todo el país, desde Beerseba hasta la región montañosa de Efraín, amén, conduciendo al pueblo de regreso al Señor. Este acto subraya la responsabilidad de un gobernante o líder de ser un instrumento de consagración para quien tiene bajo su cuidado. Amén. La reforma judicial, versículos del 5 al 11. El resto del capítulo detalla cómo Josafat establece un sistema de justicia basado en la ley de Dios. Josafat instruye a los jueces designados en las ciudades fortificadas a actuar con temor de Dios, recordándoles que no juzgar en nombre de los hombres, sino en el nombre de Jehová, ante quien no hay injusticia, ni acepción de persona, ni soborno. A su nombre gloria. En Jerusalén establece un tribunal compuesto por levitas, sacerdotes y jefes de familia para resolver disputas, dividiendo los casos en asuntos del Señor. Amén. El capítulo concluye con un llamado a la valentía. Esforzaos pues y manos a la obra, y Jehová estará con el bueno. Amén. Este capítulo es un modelo de liderazgo restaurado. Josafat demuestra que el arrepentimiento genuino no es solo verbal, sino que se manifiesta a través de acciones concretas. Primero, escuchar la voz de Dios a través de los profetas, y segundo, restaurar el orden y la justicia en la sociedad. Amén. Alabado sea Dios. El capítulo 20 de Segunda de Crónicas narra uno de los episodios más gloriosos y significativos en la vida de Josafat, donde la fe, la alabanza y la confianza en Dios se convierten en las armas definitivas frente a una crisis inminente. La crisis y la oración nacional, versículos del 1 al 13. El reino de Judá enfrenta una invasión masiva de una coalición compuesta por moabitas, amonitas y otros más. Ante esta amenaza abrumadora, Josafat reacciona con una estrategia espiritual impecable. Proclama ayuno en todo Judá y reúne al pueblo para clamar al Señor. En su oración, Josafat reconoce la soberanía de Dios sobre todas las naciones, recuerda las promesas de fidelidad hacia Abraham y el pueblo de Israel, y admite su propia incapacidad frente al enemigo. Porque no hay en nosotros fuerza contra tal gran multitud, mas a ti vuelven nuestros ojos. Amén. La respuesta profética y la victoria de la fe, versículos 14 al 23. En medio de la asamblea, el Espíritu de Dios desciende sobre Jahaziel, quien transmite una promesa alentadora. No temáis, porque no es vuestra guerra, sino de Dios. Amén. Jehová ordena que no luchen, sino que se posicionen y vean la salvación de Jehová. A su nombre gloria. Josafat designa cantores que, vestidos con ornamentos sagrados, marchan al frente del ejército alabando la santidad y la misericordia de Dios. Amén. En el momento en que comienzan a cantar y adorar, Dios desata una confusión tal que los ejércitos enemigos terminan destruyéndose unos a otros. Bendito Dios. Amén. El fruto de la victoria, versículos 24 al 37. La victoria es total.
Judá solo tuvo que recoger el botín, proceso que les tomó 3 días debido a la abundancia de riquezas dejadas por los enemigos. El pueblo se reúne en el valle de Beraca, que significa bendición, para alabar a Dios por su intervención divina. El temor de Dios cae sobre todos los reinos vecinos, lo que trae paz para el resto del reinado de Josafat. Aunque Josafat fue un rey bueno, el capítulo cierra recordando un error recurrente: su alianza comercial con Ocosías de Israel, un rey impío, lo cual le trajo el desagrado de Dios y la destrucción de sus naves. Este capítulo es la máxima expresión de la dependencia total. Nos enseña que ante batallas donde los recursos son insuficientes, la postura correcta es, primero, reconocer nuestra incapacidad; segundo, activar la fe mediante la alabanza; y tercero, mantener la fidelidad. Amén. Alabado sea Dios. Concluimos. El relato de la milagrosa victoria de Judá sobre la coalición de naciones nos revela una verdad poderosa. Cuando las fuerzas humanas se ven sobrepasadas por la magnitud de los problemas, es el momento donde la fe debe pasar de la teoría a la acción. El éxito ante nuestras propias guerras no reside en nuestra pericia militar ni en nuestra capacidad de maniobra, sino en la humildad de reconocer nuestra fragilidad ante un Dios todopoderoso y eterno. Al volcar toda nuestra ansiedad en oración y ruego y permitir que Dios tome el control, transformamos la derrota inminente en una plataforma de testimonio, comprendiendo que la victoria auténtica es aquella que reconoce a Dios como el único estratega y protector de nuestra historia. A su nombre, gloria. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, reconocemos hoy que nuestras batallas no son nuestras, sino tuyas. Te pedimos perdón por las veces que hemos buscado alianzas en lugares equivocados o hemos confiado más en nuestras propias prudencias que en tu dirección divina. Ayúdanos a mantener la mirada fija en ti, incluso cuando el temor intente rodearnos. Que nuestros labios proclamen tu grandeza antes de ver el milagro, declarando que tú eres nuestro estratega, nuestro defensor y nuestra paz. Que nuestra vida sea en todo momento un testimonio viviente de que contigo el resultado final siempre será para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.